¿Qué tan lejos puede llegar un asesino cuando su única motivación es el pecado humano? Pues en 1995, Seven nos mostró un mundo donde los 7 pecados no necesitan una introducción, simplemente necesitan una oportunidad para estar presentes. Hoy te voy a llevar a revivir el oscuro laberinto que construyeron David Fincher y los guionistas, descubriendo no solo el final desgarrador, sino también los secretos más oscuros de este asesino en serie, datos perturbadores y decisiones que casi arruinan la película antes de su estreno. Esta es la verdadera historia de Seven. Nos ubicamos en una ciudad desconocida, invadida por el caos, la violencia y la pura maldad. Algo que nada más empezar podemos notar gracias a Somerset, un detective meticuloso y con mucha experiencia en casos de brutales y escenas del crimen. Al salir de su departamento, se dirigió a un caso asignado, una mujer que asesinó brutalmente a su esposo y su hijo con una escopeta. Somerset, sin querer perderse ningún detalle, le pregunta a este hombre, demostrando lo profesional y astuto que es comparado con sus compañeros. Pero en ese momento, David Mills llegó a la escena, un detective que fue reubicado en el mismo sector donde trabaja Somerset. Mills, aunque es muy buen detective, demuestra que es un poco impulsivo y que comparado con Somerset no tiene tanta experiencia, por lo que William le deja en claro que en los próximos 7 días él es el que está a cargo, ya que su retiro será pronto. Nada más comenzar el día, Mills recibió una llamada de William. Un nuevo caso había sido reportado, así que al llegar al lugar y preguntar qué es lo que había pasado, ambos detectives entraron a la casa. Con un olor putrefacto y en condiciones deplorables, encontraron el cuerpo de un hombre obeso, reposado en un plato de comida, como dijo el oficial. Pero tras analizarlo un poco, los detectives pudieron darse cuenta de varias cosas. Tenía tanto las manos como los pies atados. Junto a él había una cubeta llena de vómito. Y tras hablar y hablar y hablar, Somerset le dijo a Mills, y si te pareció asqueroso lo del balde lleno de vómito, esto te va a parecer peor aún. Y es que el actor que interpretó a la víctima en esta escena llevaba tapones en los oídos y nariz para que las 7 cajas de cucarachas vivas que le arrojaron encima no pudieran entrar en estos orificios. Sin embargo, según Mac, al menos una cucaracha logró meterse dentro de su ropa interior. Y bueno, si conoces un poco sobre los pecados capitales y lograste descifrar el primer caso, pudiste darte cuenta de que ese asesinato hace referencia a la gula. La víctima no engorda tanto por un simple plato de espaguetis, sino por años y años de comer en exceso, o peor aún, de darse un gusto excesivo. Ahora, ¿no te has puesto a pensar cuántas personas mueren cada día por su propio estilo de vida sin que a nadie le importe? Al terminar y dirigirse a la morgue, Mills, enojado, dejan claro a William que no es un idiota y que también tiene experiencia. Pero al llegar, el forense les cuenta su conclusión. El hombre llevaba muerto mucho tiempo, no fue envenenamiento. Y aquí viene lo extraño, y es que su estómago está extremadamente grande y estirado, por lo que se podría deducir que el hombre murió comiendo hasta el exceso y tuvo una hemorragia interna. Al terminar y reconstruir el caso, Somerset logró deducir que no es un asesino cualquiera. Por lo que pidió que lo reasignaran a otro caso, ya que él sabía que si seguía en ese, no podría retirarse en poco tiempo. Y ya sabes, Mills, dándoselas de experto y optimista, se ofreció a tomar el caso, pero obviamente le dijeron que no. Pero nada más empezar el siguiente día se anunció en los periódicos la muerte de un abogado muy prestigioso y conocido. La prensa se volvió loca, pero en ese momento el detective Mills se dirigió directamente a la escena del crimen para seguir analizando y poder descifrar cuál es el juego que está llevando a cabo este asesino. This will be the very definition of swift justice. Pero al observar un poco se pudo dar cuenta de una cosa, y es que la foto de esta mujer tenía una especie de antifaz hecho con sangre, dándonos a entender que probablemente la mujer de este hombre juega un papel muy importante en este acertijo. Pero, a ver, ¿qué es exactamente la avaricia? Podrías clasificar la gula dentro de la categoría de la avaricia, pero no es así. Este implica más que un simple apetito voraz. Simplemente no existe una línea lógica entre la oferta y la demanda, solo una mayor demanda. Pero entonces, ¿qué hizo este hombre para entrar en la clasificación de ser una persona avariciosa? Pues la víctima se dedicó por completo a defender a criminales en los tribunales, todo con una sola intención, y es obtener dinero. Por otro lado, Somerset ni siquiera estaba enterado de la situación. La información le llegó gracias al teniente, pero él, al recibirla y enterarse que el asesino dejó escrito en el suelo la palabra avaricia, le dejó en claro que no piensa continuar con eso. Simplemente esperará que llegue el día de su retiro para alejarse por fin de la maldad que inunda la ciudad en la que viven. Aunque todos allí saben que Somerset no es capaz de dejar su trabajo así de fácil. En ese momento, el teniente le entregó unas muestras que extrajo el forense del estómago del hombre obeso.
al parecer unos pedazos de plástico, y Somerset, nada más terminar la conversación, decidió volver a la escena del crimen para analizar y ver de dónde podrían venir estas muestras. Al revisar la nevera y mirar hacia el suelo, se pudo dar cuenta que habían 4 marcas que coincidían con las muestras que tenía, por lo que decidió correr la nevera y pudo encontrar otra frase parecida a la de la avaricia, pero esta vez con una nota y la palabra gula. Long is the way and hard that out of hell leads up to light. Somerset de inmediato se percató de algo, y es que estos 2 asesinatos son solo el comienzo de lo que podría ser una masacre entera. There are 7 deadly sins, Captain. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. You can expect 5 more of these. Al irse, se plantea seriamente si debería continuar con este caso, y al salir de su casa y ver una vez más la maldad que abunda en su ciudad, se dirigió a la librería para investigar un poco sobre los pecados y temas relacionados, el purgatorio de Dante, la Divina Comedia y algunos otros. Toda esta información se la dejó a Mills en su escritorio, con la intención de poder ayudarle a resolver el caso. Y podrás pensar que la ciudad en la que grabaron esta película es así de sombría y lluviosa, pero no es así. Si analizas bien, podrás darte cuenta que aunque grabaron en Los Ángeles, Fincher ordenó crear lluvia falsa en casi todas las escenas exteriores, ya que quería que el mundo pareciera depresivo, sin esperanza y claustrofóbico. Nada más comenzar el día y mover sus cosas para la oficina de Somerset, la esposa de David, Tracy, le hizo una invitación a William para que cenaran juntos en su casa, a lo que obviamente dijo que sí. Tras llegar a la casa y sentarse a comer, Tracy decidió preguntarle algunas cosas más personales a Somerset, como por ejemplo si tenía esposa, y en una de esas preguntas decide preguntarle sobre el lugar en el que están viviendo. Parece normal, si no fuera porque el tren pasa y hace temblar toda la casa cada 5 minutos. Todos concuerdan con lo mismo, el lugar es una porquería. Y luego de cenar, tanto Mills como Somerset se pusieron a hablar un poco sobre el segundo asesino, y tras analizar un poco el caso, lograron llegar a varias conclusiones. 1. El asesino obligó al hombre a cortarse alguna parte del cuerpo hasta tener una libra de carne entera. 1 pound of flesh, no more, no less. No cartilage, no bone, but only flesh. 2. El hombre está predicando, castigado. Esos pecados eran usados para enseñar, como en los libros de Dante, por lo que el asesino tiene la intención de que se arrepientan de lo que hicieron de una forma u otra. Y hablando de Dante, hay una teoría que ronda entre los fans de esta película, asociada al infierno de Dante, y quiero que me digas qué opinas de ella en los comentarios. Presta atención. En Seven, el asesino no solo castiga los 7 pecados capitales, sino que construye una especie de infierno dantesco en el mundo real. Te explico. Como Dante en la Divina Comedia, él ve el pecado como algo que debe ser pagado con dolor. La víctima de la gula muere comiendo hasta reventar, como los glotones del tercer círculo. La de la lujuria es obligada a cometer un acto sexual moral que lo verás más adelante, reflejo del segundo círculo. El abogado avaro pierde su carne, como en el cuarto. Y la víctima de la pereza sufre un castigo eterno en vida, como en los círculos de violencia. Pero lo más perverso está en el final, ya que está asociado a un pecado que, aunque no forma parte de los 7, es más grave según Dante, y es la traición. Aunque más adelante podrás entenderlo por ti mismo y vas a quedar impactado. Pero al seguir investigando pudieron llegar a lo que te dije anteriormente. La esposa del abogado juega un papel crucial en este acertijo del asesino, por lo que sin pensarlo decidieron ir hasta donde estaba esta mujer para ver qué información podían obtener, y tras mostrarle las fotos y no lograr ver nada extraño, por un momento logró darse cuenta de que había un cuadro en una posición errónea, por lo que de inmediato volvieron a la escena del crimen para ver de qué se trataba. Bajaron el cuadro, lo rompieron, pero no se encontraron nada extraño, ni algo que los pudiera acercar al asesino. Pero Somerset, sabiendo que podía haber algo más, decidió buscar algún tipo de pista en la pared, y tenía razón. Logró encontrar la frase "Help me", escritas con huellas dactilares, pero lo extraño es que al analizarlas, no coincidían con las huellas del abogado, por lo que son las huellas de otra persona que no conoce. Y no sé si has notado esto, pero en esta película, los asesinatos no aparecen en cámara, todos ocurren fuera de la pantalla. Lo único que vemos es lo que nos muestran los detectives, las sangrientas y grotescas consecuencias de estos asesinatos. El proceso de identificar de quién son las huellas tomaría un buen tiempo, por lo que los 2 detectives decidieron esperar lo necesario para saber de quién eran, y mientras esperaban, ambos eran conscientes de que es muy poco probable que lograran atrapar al asesino antes de que cometiera otro homicidio. Al amanecer, el cuartel de policía logró dar con las huellas del sospechoso, un hombre llamado Víctor, una persona con un historial de demencia e intento de violencia.
drogas y algunas cosas más. Y curiosamente, el abogado que fue asesinado fue el mismo que impidió que Víctor fuera a la cárcel. El equipo está convencido de que podría ser él a quien buscan, pero tanto Mills como Summer saben que no es el verdadero asesino. Al prepararse y llegar al edificio, los policías entraron a la fuerza y tras buscar un poco entre tanta suciedad y deterioro, lograron dar con el hombre. Bajo sábanas y en un cuarto asqueroso, la policía lo destapó y para sorpresa de ellos, había un hombre muerto. Al parecer desde hace mucho. Mills encontró unas fotos, logrando darse cuenta que el hombre lo había torturado por un año exacto, dejándolo postrado en la cama, haciéndole honor a la pereza. Bueno, al parecer no estaba muerto. Y el mismo susto que me llevé yo cuando vi esta película por primera vez se lo llevó este actor en el rodaje. Y es que durante esta escena, los actores que interpretaban a los agentes del SWAT no fueron informados de que la víctima era una persona viva y no un cadáver de utilería. Por eso su reacción fue tan sumamente real. Y hablando de eso, se necesitaron más de 14 horas para maquillar a Michael Reid, el actor de 44 kilos que encajaba en el perfil. Ya analizamos los dos primeros pecados, ahora sigue la pereza. La mejor definición de pereza es la pereza misma. Nadie puede ser un completo trabajador todo el tiempo, pero tampoco debería procrastinar constantemente. Este es el opuesto de la productividad, ya sea mirando Netflix o navegando por las redes sociales. La cruda realidad psicológica de la insatisfacción del consumidor ha paralizado a gran parte de la población actual, y es que los humanos solo podemos progresar aprendiendo y mejorando, no desperdiciándonos en un estado de limbo. Entonces, ¿por qué el asesino lo ató tanto tiempo? Pues por no hacer nada útil en toda su vida. Y sabes que normalmente los reporteros le pagan a la policía para obtener titulares lo más rápido posible. Y este era uno de esos casos, logrando hacer enojar a Mills, demostrando una vez más que lo que más le cuesta es controlar sus propias emociones. El diagnóstico del doctor fue muy claro y conciso: no va a sobrevivir. Llevaba un año inmóvil, varias drogas en su organismo, se mordió la lengua y no pudo hablar. En conclusión, una simple linterna en sus ojos lo podría matar al instante. Pero esa misma noche, la esposa de Mills llamó a Somerset para ver si había alguna posibilidad de que se vieran el día siguiente, ya que a simple vista se puede notar que Tracy se está viendo muy afectada por la oscura y deprimente ciudad en la que están viviendo, así que Somerset, sabiendo esto, aceptó de inmediato. Y si ya has visto mis videos anteriores, específicamente este, podrás notar que esta es la misma cafetería en la que Alonso se reúne con Jake para su primer día de entrenamiento. Y por cierto, si te gusta Seven, te recomiendo que veas este video. Tras hablar un poco, Tracy le cuenta a Somerset que está embarazada y que no sabe si tener el bebé, a lo que Somerset le da dos opciones: o no lo tiene pero no le cuenta a Mills para que no sufran, o si lo decide tener, que lo ame con todas sus fuerzas. Ese es el consejo. Al rato, ambos detectives discutían los métodos de trabajo de este asesino, un hombre metódico, exigente y muy paciente. Pero en ese momento a Somerset le ocurrió una idea, y es ver los registros del FBI respecto a las personas que han buscado libros relacionados a los 7 pecados capitales. Es ilegal, sí, pero eso le ayudaría a encontrar un perfil adecuado para acercarse cada vez más a este psicópata. Por lo que al pagarle a este hombre hacerse un corte de cabello, tenían la información de un tal John Doe. Al llegar al apartamento donde se supone que vive este hombre, Excuse me, sir. Are you by any chance a serial killer? se dieron cuenta de que no estaba, y al mirar el pasillo venía un hombre misterioso con las compras, pero en ese momento al verlo les disparó de frente y de inmediato empezó a huir. Mills de inmediato se fue detrás de él y tras perseguirlo por un buen tiempo se dio cuenta de que logró escaparse por esa ventana, por lo que siguieron bajando y Mills estaba cada vez más cerca de atraparlo. Pero en ese momento, estando más cerca de lo que pensaban, ese hombre lo golpeó fuertemente y tras apuntarle con un arma, curiosamente le perdonó la vida. Y puedes pensar que esta caída estuvo planeada en la toma, y la verdad es que sí, pero no salió como esperaban, ya que durante el rodaje Brad Pitt se golpeó accidentalmente el brazo contra el parabrisas de un coche. El cristal le atravesó los tendones tan profundamente que se vio el hueso, por lo que tuvo que usar una escayola, y gran parte de la filmación posterior tuvo que modificarse para que la mano lesionada fuera visible. Pero antes de saber qué es lo que en realidad guardaba este hombre en su apartamento y descubrir algo mucho más oscuro, quiero contarte algo que seguro te va a sorprender. Y es que, ¿recuerdas que te había dicho anteriormente que esta película estuvo a punto de ser un fracaso total? Pues te voy a explicar por qué. Primero, esta película tuvo un presupuesto demasiado bajo. Comparándola con otras cintas de esta época, nada más fue de 30 millones, aunque al final lograron recaudar más de 300 millones de dólares. 2. David Fincher estuvo a punto de no dirigir Seven, solo había dirigido una película antes y era Alien 3. El director había peleado tanto con los productores de este proyecto que dijo: pensé que prefería morir de cáncer de colon antes de hacer otra película. Pero Fincher dijo que aceptó dirigir Seven solo por una cosa, y era el guión. Es psicológicamente violento, implica mucho no sobre por lo que hiciste, sino sobre cómo lo hiciste.
lo describió como una meditación sobre el mal en lugar de un procedimiento policial. Y 3. Un malentendido entre el director y New Line pudo haber causado que el final de esta película hubiese sido totalmente diferente y cliché, comparándolo al que vas a conocer. Y recuerda este tercer punto del que te acabo de hablar, porque más adelante te voy a contar más a profundidad sobre eso para no hacerte spoiler. Solo te voy a decir una cosa, y es que el final alterno es terrible. Pero luego de esta persecución, Mills promete no entrar a la vivienda ya que no tiene una orden de registro. Obviamente no iba a cumplir. Al justificarse y decir por qué tuvieron que entrar, ambos detectives empezaron a inspeccionar la casa, encontrando cosas muy bizarras como por ejemplo la mano del hombre de la pereza, miles de diarios del asesino, fotos de cada una de sus víctimas, crucifijos y algo mucho peor, fotos de ellos mismos, revelando que el hombre al que Mills insultó era en realidad el asesino y lo tuvieron más cerca de lo que pensaban. Y algo más impactante aún es que todos estos cuadernos que ves acá no están ahí de pura decoración. Estos diarios fueron escritos y dibujados por personas que dedicaron 2 meses a ello, costando alrededor de $15,000, algo impactante. Pero justo en ese instante, un teléfono oculto empezó a sonar. Mills, preocupado por perder la llamada, empezó a buscar el teléfono como un loco, logrando dar con él en el último instante. Era nada más y nada menos que John Doe. Y tenía 3 cosas por decirles: admiración por ambos detectives, pedir una disculpa por lo de la tarde y dejar en claro que no quiere arruinar la sorpresa. Y es que en esta película hay muchos easter eggs ocultos, como por ejemplo el tema de la numerología en múltiples tomas. Cada número del edificio en la primera escena comienza con un 7, o por ejemplo la víctima de la pereza se encuentra en un apartamento del 3er piso y la pereza es el 3er pecado capital. Y hay algo más loco aún, y es que Seven fue la 7ª película más taquillera de 1995. ¿Fue coincidencia? Al revisar las evidencias, ambos detectives pudieron descifrar quién era la próxima víctima de Doe, así que de inmediato se dirigieron a una tienda para averiguar el registro de compra del asesino. Este hombre le diseñó este grotesco traje, sin preguntarse por un momento para qué lo usaría, pero justo en ese instante le avisaron a Somerset que había encontrado a la mujer. Al llegar donde estaba, obviamente ya era muy tarde. John obligó a este hombre casado a usar este traje, y bueno, ya podrás imaginarte el resto. Y obviamente aquí estamos hablando de la lujuria. Aunque el exceso de la lujuria es la ruina del hombre, o en este caso el de la mujer, una dosis regular puede ser significativa. Y la gula, la avaricia y la lujuria son pecados similares. ¿Por qué? Pues porque todos impulsan a las personas a aspirar a más. Sin embargo, si no se controlan, pueden alimentar el odio, la violencia o incluso la asesinato. Mills y Somerset debaten sobre lo lejos que han llegado en este caso, pero Somerset dejan claro que ya llegó a su límite, planteando la idea de retirarse por completo y dejar el caso sin resolver. ¿Qué más da? Expresa que en una ciudad como esta, a las personas no les importa lo que está pasando y no van a hacer nada al respecto. Pero Mills representa la otra cara de la moneda. Él no está de acuerdo con esto. Él sí siente que puede ayudar a que las cosas sean mejores. Ambos se van a sus casas y Somerset se va a la cama pensativo y ansioso por no saber qué decisión tomar. 911, what's your emergency? I've done it again. Al día siguiente, una víctima más fue encontrada desfigurada por completo y con su rostro vendado, dándole a la chica las 2 opciones. Call for help and you'll live, but you'll be disfigured. Or you can put yourself out of your own misery. Y como dice en la pared, este caso hace referencia al orgullo, el mayor pecado que hay hoy en día. Y si no me crees, escucha esto: las redes sociales dominan la atención de todos. La diferencia entre el amor propio y el narcisismo suele ser turbia. Desde entonces, el consumo ha alcanzado nuevos niveles, porque la gente está cada vez más insatisfecha con la vida moderna, lo que le impulsa a exigir más. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo trazamos el límite? En este caso, la víctima prefirió morir antes que vivir desfigurada toda su vida. Al revisar el caso, Mills y Somerset volvieron a la estación y William le dejó en claro a Mills que ya tomó una decisión, y es quedarse hasta que todo esto termine. Y por primera vez en lo que llevamos de historia, tenemos enfrente a John Doe, el autor de todos estos asesinatos. You're looking for me. Al atraparlo e interrogarlo, la policía pudo deducir que es un hombre difícil de rastrear y que está bien loco, pero a Mills no le cabe en la cabeza la posibilidad de que se haya entregado tan fácil. Debe haber algo más detrás de todo esto. Pero al hablar con el abogado de John, este les cuenta que se entregaría de inmediato si cumplen con una sola petición, y es que tanto Mills como Somerset lo acompañaran a encontrar los otros 2 cadáveres que hacen falta. Sí, si es así, de inmediato se declararía culpable y terminaría esta historia. ¿Y cómo pueden creer esto? Pues al hacerle un análisis a John, la sangre que tiene en sus manos coincide con el caso del orgullo, sangre de Pérez y de un tercer cuerpo, por lo que al final ambos dijeron que sí. Y de inmediato inició un operativo para controlar la situación en caso de que algo se saliera de control. Los detectives se pusieron micrófonos, la policía alistó helicópteros y se le dio inicio al operativo. John iba guiando a los detectives hasta el punto en el que supuestamente estaban los cadáveres,
pero en ese recorrido hablaron de varias cosas, como por ejemplo la admiración que le tiene John a ambos, la provocación a Mills para hacerlo enojar y dejar en claro una vez más que es una persona impulsiva, o la terrorífica idea de John sobre el hecho de que no se arrepiente absolutamente nada de lo que hizo, justificándose que cada víctima tenía un motivo claro para ser asesinado. Y poco a poco se fueron acercando al lugar, hasta que por fin llegaron, un lugar desolado y áspero. Mills lo bajó del auto esperando a que les dijera dónde estaban los cuerpos, pero en ese momento, en la lejanía se puede observar una furgoneta viniendo a toda velocidad, alertando tanto a los detectives como a la policía. Somerset se montó de inmediato al auto e intentó bloquear el paso de la furgoneta, pero al llegar y requisar al hombre que venía manejando, este simplemente tenía la tarea de traer un paquete a nombre de David Mills. Mientras eso, John le cuenta a Mills por qué lo admira tanto, diciéndole eso. When I said I admired you, I meant what I said. You've made quite a life for yourself, detective. You should be very proud. Somerset tomó la decisión de abrirlo y arriesgarse, pero nada más ver lo que había adentro quedó totalmente impactado. Él ya sabía lo que John quería, pero ya era muy tarde. Contándole la verdad a Mills, su peor pecado es la envidia de la vida de Mills. What's in the box? What's in the fucking box? Con su esposa Tracy, él le contó que la visitó esa misma mañana y que no quiso jugar a ser su esposa, por lo que se llevó un recuerdo de ella, su propia cabeza. Somerset, intentando evitar que David hiciera una locura y que John termine su plan, lo golpeó para que se calle, pero en ese momento reveló lo que solo él y Tracy sabían, que estaba embarazada. La mente de Mills ya estaba totalmente podrida y dañada, por lo que después de un momento tan tensionante y dejar en claro que no podía matarlo, ocurrió lo que Somerset no quería que pasara. Al final, Mills terminó destruido y en prisión, dándole fin a los 7 asesinatos que marcaron los 7 pecados capitales. Pero bueno, ya que llegaste hasta aquí debo contarte lo que te prometí. ¿Recuerdas que te había dicho al principio que esta película estuvo a punto de tener un final totalmente diferente al que acabamos de ver? Pues te voy a contar cómo no sucedió. Todos sabemos que el final de Seven es una pieza icónica del cine, ya que Mills se da cuenta de que la cabeza de su esposa está en la caja de entrega y dispara a John Doe en represalia, convirtiéndose así en el pecado de la ira. Sin embargo, a New Line, la empresa de guiones, no le convenció este final y ejerció una fuerte presión para cambiarlo. Este era el final que Andrew había escrito, pero esta empresa quería cambiarlo por uno más tradicional con elementos de acción, el típico final cliché en el que el personaje principal hace lo correcto y no dispara, algo totalmente aburrido y saturado. Sin embargo, esta empresa se equivocó al enviar por error el guión original a David Fincher, el posible director en ese momento. Fincher adoró el guión y su final contundente, sin saber que New Line ya lo había modificado, pero cuando finalmente lo descubrió, luchó para que se restableciera el final. Incluso Brad Pitt se unió a él, declarando que no haría la película si eligieran el final revisado. Y puedes pensar que este fue el único final que se planteó, pero no es así. Tenemos dos más. Uno de ellos es un tiroteo en una iglesia en llamas en la que Mills muere, y el otro final fue el de Somerset matando a Doe. Y ya para cerrar con esta excelente y terrorífica cinta, quiero hacerte una pregunta. ¿Te quedas con el final original o te hubiera gustado alguna de estas variaciones? Te leo en los comentarios. Y bueno, y si te gusta la acción y quieres ver a estas dos estrellas del cine participando en una misma película, te recomiendo ver este video.